El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Maduro dice que el nombre de Cristina Fernández quedará grabado en la historia argentina. Ecuador prevé tener en 30 días plan contra reclutamiento de niños por el crimen organizado. Temperatura media mundial subió 1,24 grados centígrados, más que en la era preindustrial entre 2015 y 2024. Entregan a ICE al periodista salvadoreño Mario Guevara tras su arresto en Estados Unidos. México busca certidumbre contra nuevos aranceles de Estados Unidos hasta revisión del TETME. El estado de California versus Trump, claves de un tenso e intenso choque de titanes. El Senado aprueba a nominado por Trump para dirigir CBP, pese a la oposición de activistas. Reanudan citas para visas de estudiantes, pero las embajadas de Estados Unidos deben evaluar actitudes hostiles en redes, según DHS. Aquí están las noticias. Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a las embajadas y consulados que deben evaluar a los solicitantes de visa de estudiantes por actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales, pero indicó que deben reanudar las citas que se pausaron a finales de mayo. La nueva directriz fue enviada a las sedes diplomáticas de Estados Unidos en todo el mundo. Señala que la evaluación revisará la presencia en línea completa de los solicitantes de visas de estudiantes e intercambio. Se pedirá a los solicitantes que configuren sus perfiles de redes sociales como públicos como parte del nuevo proceso, y el cable advierte que el acceso limitado o la visibilidad restringida de la presencia en línea podría interpretarse como un intento de evadir u ocultar cierta actividad. Esto ocurre mientras el gobierno de Trump toma medidas significativas que probablemente disuadan a estudiantes internacionales de viajar a Estados Unidos, revocando agresivamente visas de estudiantes y apuntando específicamente a la Universidad de Harvard. La más reciente directriz exige a los funcionarios consulares realizar una evaluación exhaustiva y completa de todos los solicitantes FMJ, incluida la presencia en línea, para identificar a quienes tengan actitudes hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales, quienes promueven, ayuden o apoyen a terroristas designados y otras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, o quienes perpetren acoso o violencia antisemita ilegal, según el cable. La nueva directriz, que aplica tanto a nuevos solicitantes como a quienes renuevan sus visas de estudiantes e intercambio, conocida formalmente como visas FMIJ, exige una revisión de toda la presencia en línea del solicitante, no solo la actividad en redes sociales, usando cualquier motor de búsqueda apropiado u otros recursos en líneas, incluyendo una verificación de cualquier base de datos a la que tenga acceso la sección consular. Free Press no detalla que constituye actividades hostiles hacia nuestros ciudadanos, cultura, gobierno, instituciones o principios fundacionales. El cable indica que las embajadas y consulados deben implementar la nueva evaluación en un plazo de 5 días hábiles. Deben reanudar la programación de citas FMJ, pero considerar el efecto de esta directriz en la carga de trabajo y programar en consecuencia. No está claro si las embajadas y consulados podrían procesar tantas visas como antes, dada la nueva evaluación. Se debe dar prioridad a los solicitantes urgentes de cita para médicos J1 y estudiantes F1 que busquen estudiar en una universidad de Estados Unidos, donde los estudiantes internacionales constituyan el 15% o menos de la población estudiantil total, según el Departamento de Educación de Estados Unidos. La nueva evaluación, según el cable, se implementa para asegurar que los extranjeros que buscan admisión en Estados Unidos sean examinados y evaluados al máximo y que respetarán los términos de su admisión. Se señala que este tipo de evaluación es especialmente importante para estos solicitantes, ya que el FBI
ha advertido durante mucho tiempo que potencias extranjeras buscan acceso a instituciones de educación superior estadounidenses para, entre otras cosas, robar información técnica, explotar la investigación y el desarrollo de Estados Unidos y difundir información falsa con fines políticos u otros. Durante la evaluación simplemente debe buscar cualquier información potencialmente despectiva sobre el solicitante, instruye el cable a los funcionarios consulares y les indica que tomen capturas de pantalla de los hallazgos relevantes en línea. Incluso si las inconsistencias o información potencialmente despectiva no alcanzan el nivel de inelegibilidad para una visa, debe considerar si socavan la credibilidad del solicitante o sugieren que no respetará los términos de su admisión a Estados Unidos. Para los solicitantes que demuestren un historial de activismo político, especialmente si está asociado con violencia o con opiniones y actividades descritas anteriormente, debe considerar la probabilidad de que continúen con esa actividad en Estados Unidos y, de ser así, si dicha actividad es compatible con la clasificación de visa de no inmigrante que solicitan, señala el cable. Washington. El Senado de Estados Unidos confirmó hoy a Rodney Scott como comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, en inglés, la mayor agencia federal del país, a pesar de la oposición de defensores de los inmigrantes que lo acusan de encubrir la muerte de un mexicano. Scott, con más de 30 años vinculado al CBP, fue confirmado en una votación partidista con 51 republicanos a favor y 46 demócratas en contra. Comencé mi carrera en primera línea y ahora estoy listo para liderar a mi equipo de la CBP con integridad y una misión clara: defender nuestra soberanía, hacer cumplir la ley y poner a Estados Unidos en primer lugar, dijo en un comunicado Scott tras la votación. El nuevo comisionado agradeció al presidente Donald Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por confiarle el manejo de más de 60,000 empleados del CBP, la agencia federal de seguridad más grande de Estados Unidos, que gestiona los puertos de entrada de Estados Unidos y también incluye la patrulla fronteriza. Pero el nombramiento de Scott ha sido rechazado por activistas y abogados que defienden el caso del mexicano Anastasio Hernández Rojas, muerto a manos de agentes de la patrulla fronteriza, que estaban bajo el mando del funcionario cuando ocurrió esta tragedia. Hernández Rojas fue un trabajador de la construcción que había vivido por más de 20 años en Estados Unidos. Murió el 28 de mayo de 2010, después de que más de una docena de oficiales de la patrulla fronteriza lo golpearon en reiteradas ocasiones y lo sometieron a múltiples descargas eléctricas. El inmigrante estaba esposado y sometido, con oficiales arrodillados sobre su cuello y espalda, mientras suplicaba por ayuda, como quedó grabado en al menos 2 videos captados por testigos. La muerte de Hernández Rojas fue clasificada por el médico forense como homicidio. El papel de Scott en el caso de Anastasio plantea serias preocupaciones sobre su integridad al frente de la agencia policial más grande del país y su complicidad en problemas de abuso de poder, tanto antiguos como actuales, advirtieron Andrea Guerrero, de Allianz San Diego, y Roxana Altos, de la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, en una carta enviada al Senado pidiendo descartar este nombramiento. Los Ángeles. El estado de California, un bastión demócrata liderado por el gobernador Gavin Newsom y el presidente de Estados Unidos Donald Trump, mantienen una relación de constante confrontación que va más allá de las diferencias políticas. Aunque las protestas contra las redadas migratorias han amplificado esta fricción, se ha trasladado a las calles. Múltiples hechos han evidenciado este choque de fuerzas entre las instituciones de California y Trump desde su regreso a la Casa Blanca. Apenas han pasado 6 meses de los destructivos incendios que asolaron el condado de Los Ángeles en enero, un asunto que avivó la batalla política en cuanto a la gestión de los recursos medioambientales que pudieron haber evitado esta catástrofe. El presidente tildó a Newsom de incompetente y lo culpó de la devastación de los fuegos, además de amenazar con cortar los fondos federales ante la mala gestión forestal de las autoridades de California.
Incluso el mandatario ordenó liberar miles de millones de galones de agua de 2 embalses al norte del estado, que nunca llegaron a las zonas afectadas. Los demócratas, por su parte, respondieron a la diatriba invitando a Trump a valorar la magnitud de los incendios de Los Ángeles ante las preocupaciones de que corte el goteo de ayudas para la reconstrucción de las zonas afectadas. Al tiempo que tenían lugar las polémicas redadas migratorias en California, Trump acababa con una norma estatal que prohibía a los vehículos de gasolina para 2035. El Estado Dorado, uno de los más progresistas en materia medioambiental, ostentaba la autoridad para abordar, bajo sus propios marcos legales, los estándares de emisiones de vehículos que han sido más estrictos que los federales. Ciudad de México. Tras cumplir las exigencias del gobierno de Estados Unidos en tema de migración, seguridad y tráfico de fentanilo, el objetivo de México es tener certidumbre en aranceles y otros temas comerciales hasta la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEPME, en 2026, dijo el secretario de Economía Marcelo Ebrard. México ya hizo el esfuerzo que le correspondía en migración. Han avanzado muchísimo, a juzgar por las cifras disponibles del fentanilo asegurado en el sur de la frontera de Estados Unidos, reportado por sus autoridades. Se han reducido de manera muy importante los aseguramientos, lo que quiere decir que México está haciendo un esfuerzo enorme. Entonces, México ha cumplido, dijo Ebrard a medios en la Ciudad de México. Ahora el tema es que tengamos certidumbre de que aquí a la revisión del tratado en 2026, certidumbre en tarifas y en todos los temas comerciales que ya conocen. Ese es el objetivo, añadió tras la firma de un convenio para impulsar y renovar a la industria minera en México. Cuestionado por las tensiones durante todo 2025, Ebrard mencionó que si bien la revisión del TEPME será en 2026, en 2025 queremos llegar a un acuerdo porque ya cumplimos. Esto es lo esencial. Se nos dijo que se necesitaba y ya se hizo. Ebrard adelantó que el próximo 24 de junio estará en Arizona, Estados Unidos, acompañado de representantes de todos los estados de México para tratar el tema de semiconductores, porque el epicentro de la estrategia estadounidense respecto a semiconductores es Arizona. Entonces, vamos a tener ahí una reunión muy importante. Durante su participación en la firma del convenio para impulsar la minería en el país, Ebrard se refirió al tema de Norteamérica y dijo, prevé un aumento importante en inversión, porque nosotros compartimos una integración económica muy relevante con Estados Unidos y Canadá. Ciudad de México. Las fuerzas de seguridad de México hallaron un túnel clandestino en la ciudad fronteriza de Tijuana que comunica con la estadounidense San Diego, informaron las autoridades. Esos pasos subterráneos suelen ser utilizados por criminales para el tráfico de personas y drogas a lo largo de la zona limítrofe de unos 3.100 kilómetros entre ambos países. El túnel de 350 metros de largo fue localizado por soldados y policías dentro de una vivienda, donde también fueron halladas diversas dosis de metanfetamina, informó la Secretaría de Seguridad Federal en un comunicado. El operativo se realizó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, dijo a periodistas Laureano Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de Baja California. En enero, fuerzas de seguridad de ambos países hallaron un túnel clandestino que comunicaba a la mexicana Ciudad Juárez con El Paso en el estado de Texas. El gobierno mexicano multiplicó las detenciones y los decomisos de drogas en medio de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a México, al alegar que el país vecino permite la entrada de drogas y migrantes indocumentados a su territorio. Atlanta, Georgia. Autoridades estadounidenses entregaron al periodista salvadoreño Mario Guevara al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE tras su arresto mientras cubría protestas contra el presidente Donald Trump, por lo que afronta una posible deportación. Guevara, reconocido reportero entre la comunidad hispana y fundador del medio digital MG News en Atlanta, pasó a custodia del ICE poco antes de las 4 hora local de este miércoles, según muestran los registros de la cárcel del condado de DeKalb, en el estado de Georgia.
Los abogados y la familia del periodista nacido en San Salvador tenían la esperanza de que lo liberaran este mismo miércoles tras conseguir una fianza y cumplir el plazo de 48 horas de la retención migratoria que le impuso el ICE porque no tiene residencia permanente en este país. Es una injusticia lo que hicieron con Mario, manifestó la esposa del comunicador, Miriam Guevara, quien dijo que habló con él y que pese a todo estaba de buen ánimo y confiado en que pronto saldría libre. San Salvador. Los abogados del activista de los derechos humanos Ruth López, detenida desde el 18 de mayo bajo el cargo de supuesto enriquecimiento ilícito, apelaron la detención provisional dictada por un tribunal. A un mes de su detención, el equipo de defensa de Ruth López presentó un recurso de apelación contra la decisión del Juzgado 12º de Paz de San Salvador, que ordenó mantenerla en detención provisional, informó la organización Cristosal. La organización de la que López ha sido directora del área anticorrupción indicó que esta acción busca garantizar el respeto a sus derechos y garantías del debido proceso. El abogado defensor de López, Pedro Cruz, dijo tras la audiencia inicial que la decisión del referido juzgado de continuar el proceso y dictar la prisión provisional es una aberración jurídica porque no tiene fundamento. Washington. Los guatemaltecos Steven Ovaldino Lorenzana Alvarenga y Alan Mendoza, acusado de pertenecer al clan de narcotraficantes Lorenzana, que por décadas ha servido a carteles suramericanos y a mexicanos, comparecieron ayer por primera vez ante un tribunal federal estadounidense tras ser extraditados, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOJ. Lorenzana Alvarenga, también conocido como Chipi, y Mendoza, también conocido como Carnes o Carnitas, están acusados de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos desde Venezuela, Colombia, México, Guatemala y Honduras. Según documentos judiciales de 2006 a 2023, los dos guatemaltecos fueron miembros claves de la organización narcotraficante conocida como Lorenzana, que transporta toneladas de cocaína desde Sudamérica a Estados Unidos en nombre de diversos carteles mexicanos, hondureños y venezolanos. La organización criminal con sede en Guatemala presuntamente controla varios departamentos de este país y recurre regularmente a la violencia, incluyendo asesinatos, agresiones, secuestros, asesinatos y torturas, para impulsar sus actividades de narcotráfico, indicó la justicia estadounidense. Ciudad de Guatemala. La máxima Corte de Justicia de Guatemala avaló la medida de detención domiciliaria que se le había otorgado al periodista José Rubén Zamora, pero seguirá en prisión por otro caso abierto por la cuestionada fiscalía, informó su hijo. El periodista de 68 años lleva más de 1000 días preso por un caso de supuesto lavado de dinero que organizaciones internacionales de prensa consideran que es un intento de silenciarlo por publicaciones de corrupción en el anterior gobierno de derecha. El fundador del extinto diario El Periódico también está acusado de presunta obstrucción a una investigación en su contra. En ambos procesos se le otorgó el arresto domiciliario, pero cortes de apelaciones lo revocaron. La Corte de Constitucionalidad avaló el arresto domiciliario al rechazar un recurso de la Fiscalía, dijo José Zamora, hijo del periodista. Atención, la temperatura media mundial aumentó 1,24 grados centígrados por encima de la era preindustrial entre 2015 y 2024, y el año pasado la mejor estimación de este incremento observada en la superficie del planeta fue de 1,52 grados centígrados, según un equipo internacional compuesto por 61 científicos de 17 países. Los investigadores coordinados en la iniciativa Indicadores del Cambio Climático Global precisaron en un comunicado que el aumento de 1,52 grados centígrados en 2024 y 1,36 grados centígrados es atribuible a la actividad humana, de la misma manera que del incremento del 1,24 grados centígrados durante el periodo 2015 y 2024, y 1,22 grados centígrados también lo es. Estas mediciones no quieren decir de que se haya incumplido el Acuerdo de París, aclara el equipo científico, ya que para ellos las temperaturas medias globales
tendrían que superar 1,5 grados centígrados durante varios decenios, pero sí que reafirman lo mucho y lo rápido que las emisiones están avanzando en la dirección equivocada. Este grupo, que aporta actualizaciones anuales de los principales indicadores climáticos comunicados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, añade que la actividad humana ha generado el equivalente a unos 53 gigatoneladas de dióxido de carbono, CO2, emitidas a la atmósfera cada año durante el último decenio. Sus estimaciones del presupuesto de carbono restante para consolidar el aumento de 1,5 grados centígrados son de 130 gigatoneladas del CO2, cantidad que se agotaría en poco más de 3 años al ritmo actual de emisiones, mientras que un presupuesto para 1,6 grados centígrados o 1,7 grados centígrados podría superar apenas en 9 años. Las concentraciones de gases de efecto invernadero CO2, metano y óxido nitroso han aumentado desde 2019 y el resultado de ello es un incremento equivalente del desequilibrio energético de la Tierra, un indicador crucial para monitorizar el calentamiento actual y el futuro, insisten. Estos científicos aseguran también que entre 2019 y 2024 el nivel del mar medio mundial subió en torno a 26 milímetros, muy por encima de la tasa de 1,8 anuales a lo largo del plazo registrado desde el principio del siglo XX. La Paz, Bolivia. El Tribunal Electoral de Bolivia presentó las papeletas con los 10 candidatos presidenciales para los comicios de agosto y tal como se había dispuesto judicialmente, en ellas no está el exmandatario Evo Morales. Las disputas de liderazgo que han mantenido en los últimos 2 años Morales y su antiguo aliado y sucesor, el actual presidente Luis Arce, han debilitado el oficialismo y ponen en riesgo la hegemonía de casi 2 décadas del movimiento al socialismo más. La oposición también llega dividida a las elecciones generales, mientras la población se queja de vivir una fuerte crisis económica con episodios de desabastecimiento. Gustavo Ávila, vocal del Tribunal Supremo Electoral, mostró a la prensa el diseño aprobado de las papeletas, de las que se imprimirán casi 8.500.000 ejemplares. Lima. El presidente del Consejo de Ministros del Perú, Eduardo Arana, dijo que el Ejecutivo no va a atizar el enfrentamiento en el Ministerio Público y politizar esa situación tras ser consultado sobre el intento de la exfiscal general Patricia Benavides de retomar su cargo y la negativa del actual fiscal de la Nación, Delia Espinosa. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Arana comentó que la crisis institucional en el Ministerio Público ha generado una creciente desconfianza ciudadana y que esas tensiones perjudican la imagen de la Fiscalía como órgano autónomo. Por ese motivo, el primer ministro propuso utilizar el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, encabezado por la mandataria Dina Boluarte, como un buen espacio para poder conversar y delimitar de manera cordial los inconvenientes. El Ejecutivo está dispuesto a intervenir en calidad de facilitador, si así lo permiten las otras partes involucradas, afirmó Arana. Quito. El gobierno del Ecuador prevé tener en 30 días un plan de políticas públicas para prevenir el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado, tras la primera reunión realizada por el comité creado para ese fin, que según señaló el ministro del Interior John Reinberg, fue muy positiva. El encuentro tuvo lugar en la sede de la vicepresidencia. Hablamos de que en esa zona del país vamos a iniciar el trabajo, detalló Reinberg en declaraciones a la agencia EFE. El ministro explicó que en la primera reunión del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes, se presentó y aprobó la estrategia que permitiría cumplir los objetivos establecidos. Además, también surgió la aprobación de un subgrupo que trabajará en el día a día con los ministerios y se dedicará al levantamiento de información requerido para que nosotros, el comité, podamos trabajar, aseguró Reinberg. La continua adhesión de menores de edad en estos grupos delictivos es una de las principales inquietudes del gobierno del presidente Daniel Noboa,
Por ello, el mandatario elevó la problemática a la política nacional con la creación del comité, mediante el decreto ejecutivo destinado a rescatar a los jóvenes de estas dinámicas violentas y delictivas. A la reunión, liderada por la vicepresidenta María José Pinto y el titular de la cartera del Interior, también acudieron representantes de 17 instituciones del Estado, como las ministras de Relaciones Exteriores Gabriela Sommerfeld y de Mujer y de Derechos Humanos Ariana Tanca, así como el ministro de Defensa Nacional Jean Carlos Lofredo. Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que el nombre de la expresidenta argentina Cristina Fernández, quien cumple prisión domiciliaria en su apartamento de Buenos Aires, quedará grabado en la historia de Argentina. A Cristina, desde la profundidad del pueblo revolucionario de a pie, del pueblo de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, le damos nuestro saludo y sabemos que más temprano que tarde el pueblo va a volver y su nombre quedará grabado en la hermosa historia de Argentina, expresó Maduro en su canal de Telegram. El mandatario envió un abrazo solidario al pueblo de Argentina, al pueblo de Perón, de Néstor Kirchner, de Maradona, al tiempo que manifestó su respaldo. Estamos con ustedes en todos los tiempos y para todo. El pueblo argentino, con el espíritu de Evita Perón, siempre vencerá, agregó. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.